intervenir en disminuir la resistencia vascular sistémica. Ok, entonces esos son los mecanismos. Básicamente reducción de la gasto cardíaco, la frecuencia, eso va a disminuir la presión arterial. ¿De acuerdo? Bloqueantes. Entonces se usa para todos los pacientes. Hipertensos jóvenes especialmente que tengan un gasto cardíaco elevado y resistencias vasculares periféricas aumentadas. Hipertensos de mayor edad, blancos, los pacientes de raza negra, al igual que tienen valores de renina bajos, también tienen receptores beta un poco disminuidos y por eso no son tan eficaces los beta bloqueantes. ¿Qué hace? Sí mejora el pronóstico post-infarto, los pacientes que tienen falla cardíaca, los que tengan arritmias, por ejemplo. Es otro de los, cierto tipo de arritmias, ¿no? Y los que tengan varices esofágicas sangrantes también sirven los beta bloqueantes. Aquí están los fármacos más utilizados, algunos que son cardioselectivos, como bisoprolol, atenolol, metoprolol. Otros que no son selectivos, sino que bloquean tanto beta 1 como beta 2, como el propranolol. ¿Y qué propiedades diferenciales tiene el carvedilol y el labetalol? ¿Qué les diferencia de los anteriores? ¿Ah? El carvedilol tiene propiedades antioxidantes, Doc, y también es bloqueante alfa y beta. Eso básicamente. Estamos hablando de los receptores, entonces, tanto el carvedilol como el labetalol son bloqueadores alfa y beta. Y eso es beneficioso porque los que tienen, por ejemplo, falla cardíaca, tienen las resistencias altas y al bloquear los receptores alfa van a disminuir la poscarga y mejorar la función cardíaca. El bloqueo disminuye con el tiempo, ¿no? Y este bloqueo de los receptores alfa es menos pronunciado que la beta bloqueante. ¿Qué más? Efecto antihipertensivo. ¿Qué contraindicaciones hay de los beta bloqueantes? Que tengas un bloqueo auriculoventricular, pero de segundo grado tipo MOBITS 2, o que tengas un bloqueo de tercer grado. Eso no sé si ya les han enseñado, pero bueno. O que tengas una bradicardia, es decir, que tengas menos de 60 frecuencia cardíaca en reposo. O que tengas una hipotensión con una presión arterial sistólica menor de 100. O que tengas asma bronquial grave. O que tengas diabetes y uses insulina. ¿Por qué básicamente? Porque ¿qué síntomas te da la hipoglicemia? ¿Qué han visto o qué han oído? ¿Qué pasa si a una persona le da hipoglucemia? Una síncope o tal vez un desmayo o incluso coma si es que es severo. Bueno, se ponen pálidos, diaforéticos, Con temblores. y es decir, sudan bastante, palidez, se ponen sudorosos. Entonces, eso puede ser enmascarado si utilizas beta bloqueantes. En diabéticos que usen insulina pueden estar bloqueados ciertos síntomas de hipoglucemia. Aquí están algunos efectos adversos, por ejemplo, si va a dar bradicardia. No es buena idea usar en las personas que hagan deporte, por ejemplo, porque cuando se hace deporte, o sea, la frecuencia cardíaca se eleva para mejorar el gasto cardíaco y la perfusión sistémica. Entonces, no es buena idea si eres deportista usar este tipo de fármacos, por ejemplo. O que tengas, ya dije, bloqueo auriculoventricular, o que tengas la fase aguda de una falla cardíaca. No es buena idea usar porque necesitas que los receptores beta 1 estén estimulados y no bloqueados en la fase aguda. Se usa para insuficiencia cardíaca congestiva una vez superado la fase aguda. Ya. ¿Qué más? Y por el bloqueo beta 2 lo que hemos visto. Hipoglucemia insulínica. Hay un síndrome de retirada. Si utilizas, por ejemplo, beta bloqueantes para control de la presión arterial,
y utilizas durante largo tiempo, ¿qué pasa con los receptores beta? ¿Aumentan, disminuyen? Se da una regulación a la baja. Disminuye. Disminuyen. A ver, Aumentan, ¿no? recuerden que, Aumentan y están Porque están bloqueados. hipersensibles. Cuando se retira, quedan recuerden que están hipersensibles. bloqueados los receptores beta, ¿sí? El organismo interpreta como que le hace falta más receptores y hay una regulación al alza. Y va a crearse más receptores beta, ¿ya? ¿Sí? Sí, La upregulation o regulación al alza. ¿Qué pasará si descontinúas bruscamente los receptores beta? Va a ¿Qué haber un pasa? efecto de rebote y va a aumentar la presión aún más. Va a haber taquicardia, va a haber hipertensión y puede morirse la persona porque va a aumentar la presión mucho, la frecuencia cardíaca también. Esto se llama síndrome de retirada. No debería ser así la retirada de los beta bloqueantes, sino en forma progresiva. Aquí están algunos de los efectos adversos. Puede dar hipotensión, bradicardia, fatiga, insomnio y también algo de disfunción sexual utilizando a largo plazo. Este no es relevante porque son algunos cardioselectivos de lo que les decía. Aquí están los bloqueadores mixtos alfa y beta. Está el carvedilol y el abetalol. El abetalol es el que dispone. Bueno, hay carvedilol en tabletas de aquí, no tenemos inyectable. El abetalol sí tenemos inyectable y en tabletas. ¿Qué hacen los adrenolíticos? Disminuyen la actividad simpática sobre las arterias, disminuyen la resistencia vascular periférica. Y hay dos grupos, ¿no? Pueden ser unos adrenolíticos o bloqueadores alfa centrales y unos periféricos. Entonces, entre los centrales está la alfa-metildopa y la clonidina. Ya hemos hablado mucho de la clonidina, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacen? Es un agonista de receptores presinápticos alfa 2. Aquí está. Son agonistas, actúan sobre receptores presinápticos alfa 2. Esto hace que disminuya la liberación de noradrenalina y por lo tanto va a disminuir la estimulación de los nervios simpáticos en la frecuencia y en el gasto. Entonces, si te puede disminuir la frecuencia, sí. También va a actuar se modifica en la presión de los vasos sanguíneos de las vísceras, por ejemplo, y no se van a contraer, sino más bien pueden provocar, bueno, no se contraen y eso puede también favorecer a que no se incremente la presión arterial. Entonces, sí actúa como antihipertensivo. Sí se usa, sí hay, pero cada vez se usa menos por los efectos adversos. Igual, la idea es que hay un síndrome de supresión de clonidina, al igual que las otras, si suprimes de forma brusca un tratamiento de clonidina en un paciente que ha recibido a largo plazo esta droga, va a haber una actividad simpática intensa con hipertensión, taquicardia, nerviosismo, cefalea, insomnio, temblor, etc. Poco hay que retirar en forma brusca. Y aquí está otra de las drogas que hemos visto, la dexmedetomidina tiene también ese efecto, ¿no es cierto? Es un agonista de receptores alfa, pero también en el locus coeruleus. Y actuando en el locus coeruleus lo que va a favorecer es una sedación, pero es una sedación sin somnolencia. Estás despierto, pero tranquilo. ¿Ok? Ya sabemos que los efectos adversos de la dexmedetomidina pueden ser justamente bradicardia e hipotensión. ¿Qué más? Hay unos fármacos que sí se utilizan mucho, por ejemplo, prazosina y doxazosina. Cuando son, por ejemplo, crisis o una hipertensión de difícil control, que ha usado fármacos de primera línea. Primera línea son los diuréticos, betabloqueantes, casi antagonistas y ECA y ARA2, esos son de primera línea. Los demás son de segunda línea. Estos son de segunda línea, porque los bloqueadores de alfa no usan sino cuando ya la hipertensión es refractaria. Eso puede pasar en
pacientes de raza negra o pacientes que tengan una insuficiencia renal crónica, ellos pueden subirles la presión mucho y ahí es necesario combinar varios fármacos. Y estos bloqueadores de alfa pueden ser uno de ellos. Doxazocina y prazosina son de las más utilizadas. De estos casi no hay. La terazocina y la alfuzocina. Aunque esto utilizan también por el que tienen, a los que tienen hipertrofia prostática. Veamos. ¿Qué es lo que va a pasar? Disminuye la resistencia periférica. Disminuye la precarga. A ver, aquí está. De todos los fármacos, cuando se utiliza por primera vez, puede darles esto, ¿no? Recuerden ustedes que cuando asumimos de la posición sentado a la de pie, ¿qué es lo que hace el organismo? Hay una, entre otras cosas, una estimulación simpática, vasoconstricción que evita que la presión baje mucho. Pero estamos bloqueando los receptores alfa, sí se va a bloquear esta respuesta que tenemos al ponernos de pie. Entonces, si damos dosis altas, puede darse una hipotensión postural. Si estás acostado o sentado y estás tomando estos medicamentos a dosis plena desde la primera dosis, no justamente con la primera, sino en los primeros días, puede ser que al incorporarte te dé hipotensión postural, te dé ganas, o no ganas, sino sensación de desvanecimiento. Sí, puede ser comenzar con dosis bajas e incrementarlas progresivamente. A eso se le ha denominado un fenómeno de la primera dosis. Y lo que les decía, comenzar con dosis bajas e incrementos progresivos. Aquí están otros efectos adversos: cefalea, congestión, disfunción. Entonces, indicaciones, ¿qué puede ser? Pacientes hipertensos con trastornos lipídicos diabéticos o los que tengan hipertensión e hipertrofia prostática. ¿Por qué será esta indicación? ¿Qué pasa a nivel de el cuello de la vejiga o el esfínter de la vejiga? ¿Cómo favorecerá esto? ¿Por qué el uso en hipertensos y que tengan hipertrofia prostática? Porque relaja el cuello de la vejiga mediante el Sí, bloqueo de los entonces, receptores alfa. exacto, bueno, eh, así es, se bloquean receptores alfa que son los que estimulan que el esfínter de la vejiga se cierre. Entonces, hipertensos que tengan hipertrofia prostática va a ser beneficioso porque va a permitir que puedan orinar y controlar la presión arterial. Ya. ¿Qué más? También en caso, tienes un feo cromosoma, también es de difícil control, ¿no? Está indicado más los beta bloqueantes. El uso crónico produce taquifilaxia, es decir, tienes que incrementar la dosis para obtener el mismo efecto. ¿Qué más? Hay otros fármacos que relajan directamente el músculo liso vascular. Por ejemplo, son los denominados así, vasodilatadores directos. Este diazóxido ya no hay. Sí tenemos hidralacina y minoxidilo. También hay. A ver, ¿qué recuerda este minoxidilo? Hola, dígame. Para crecer la barba. Cuatro. Sí, ya. Perdón, disculpen que no te escuché. ¿Cómo? Para la calvicie. Sí, como tiene propiedades vasodilatadoras del músculo liso, eh, se cree que pueden ayudar al crecimiento de eh, nuevos, nuevo pelo, eh, entonces para eso se ha usado, pero a nivel local, ¿no? Porque si te tomas, te puede bajar la presión. Entonces la idea es que exista vasodilatación y eso que pueda favorecer el crecimiento de folículos pilosos, esa es la idea. Y el nitroprusiato de sodio. Entonces, a ver, diazóxido no se utiliza mucho. Hidralacina se utiliza más bien para casos de preeclampsia o eclampsia. Preeclampsia severa. ¿Qué es la preeclampsia? ¿Saben?
La presión arterial elevada de la madre durante el embarazo. Edema, hipertensión y proteinuria en el embarazo. Es preeclampsia severa. ¿Y eclampsia? ¿Ah? Es cuando Convulsiones. las características mencionadas se asocia a convulsiones. Entonces, sucede en mujeres embarazadas a partir de las 20 semanas de embarazo. Y es una cuestión grave. Entonces, hidralacina puede utilizarse para controles. El tratamiento, no sé si hablaron de esto o hemos de hablar. ¿Cuál es el tratamiento específico de eso? Bueno, la hipertensión puede usar hidralacina, aunque el fármaco de elección es la betalol. Pero también hay que usar sulfato de magnesio. ¿Por qué el sulfato de magnesio? ¿Qué característica del sulfato de magnesio podría coadyuvar a que baje la presión y que no presenten convulsiones? Bueno, ayuda a estabilizar como los vasos cerebrales, tiene propiedades calcioantagonistas, entonces eso ayuda a, a controlar la presión. Estamos hablando de la preeclampsia o eclampsia, ¿no? Ahí está indicado el sulfato de magnesio. Y la hidralacina como coadyuvante para control de la presión. Pero el de elección es del labetalol. Y tenemos el nitroprusiato de sodio. Este se utiliza básicamente para casos de emergencia hipertensiva. Ya vamos a ver después la diferencia entre emergencia y urgencia. Entonces, estos, ¿cómo hacen? ¿Qué hacen? Disminuyen la resistencia vascular periférica por relajación directa de la musculatura lisa vascular, por estimulación de productos endógenos. Entonces, estos están indicados en el nitroprusiato, básicamente una emergencia hipertensiva, que requieren bajar la presión rápidamente sin que la perfusión cerebral y renal llegue hasta límites peligrosos. ¿Ok? Pero no se usa a ver, después vamos a hablar, no se usa en todas las crisis hipertensivas, solo en casos de emergencia hipertensiva. Ya vamos a hablar. Y lo que les decía, la hidralacina en preeclampsia severa, no en preeclampsia leve ni moderada, y en casos de eclampsia. ¿Qué pueden provocar eso? Bajan la resistencia vascular periférica por vasodilatación directa, pueden provocar taquicardia refleja, el minoxidilo, que es vasodilatador porque actúa sobre canales de potasio, y se usa para alopecia, alopecia en general. Este es un vasodilatador no solo arterial, sino también venoso, entonces disminuye la precarga y la poscarga, es el nitroprusiato de sodio. Hay que tener precaución porque uno de los metabolitos del nitroprusiato, a ver, esta vasodilatación venosa disminuye el retorno venoso, provoca caída del gasto cardíaco y del volumen sistólico. Y la dilatación arterial eh, disminuye la resistencia vascular periférica. Entonces, a ver, ¿cómo actúa? ¿Cómo actúa el nitroprusiato? Sabemos que el óxido nítrico es uno de los principales vasodilatadores en las células endoteliales, ¿no es cierto? ¿De dónde viene el óxido nítrico? De la L-arginina. A través de una sintasa de óxido nítrico se produce este óxido nítrico. Entonces, ¿cuáles actúan como donadores de óxido nítrico? Tanto la nitroglicerina como este nitroprusiato de sodio. Entonces, este óxido nítrico activa la guanil ciclasa. Esto hace que GTP se transforme en guanosin monofosfato cíclico. Y esto hace que disminuya la liberación de calcio en el interior en el vaso, del músculo liso de los vasos sanguíneos. Y como no hay suficiente calcio, no se va a unir a la calmodulina y no se va a provocar la vasoconstricción. ¿Sí? Ya, entonces, a ver, para usar nitroprusiato hay que colocarles una línea arterial porque tienes que monitorizar la presión arterial a ver que el descenso no sea ni brusco
ni muy importante, sino hasta ciertos límites, porque ir a los extremos tampoco es bueno. El efecto hipotensor comienza a los 30 segundos y desaparece en 1 o 2 minutos. Por eso se administra en infusión continua y, como les digo, colocado una línea arterial en el paciente para poder ver en el monitor los cambios de la presión arterial. Se metaboliza cianuro y tiocianato, por grupos sulfidrilos de los eritrocitos y se elimina casi exclusivamente por el riñón. ¿Cuál es el riesgo, entonces, mayor? No deberías usarlo, más de 3 días y con mayor precaución los que tengan falla cardíaca, porque es eliminado casi exclusivamente por esta vía. ¿Ok? Los que tienen falla renal, la vida media se prolonga bastante. Puede ser 1 semana, entonces el riesgo de intoxicación por cianuro o tiocianato. ¿Qué más? Aquí están algunas consideraciones especiales de los bloqueadores de alfa-1. Aquí está doxazosina, prazosina. Riesgo alto de hipotensión ortostática, lo que les decía, especialmente con las primeras dosis. No el primer día que uses. Si usas dosis altas, te puede dar esa hipotensión postural. Hay un inhibidor directo de la renina, pero bueno, aquí está mencionado, se llama alisquiren. Y hay que tener precaución porque sí puede provocar hiperpotasemia. En cuanto a los agonistas de alfa-2 centrales, como la clonidina y la metildopa, ya no se usa alfa-metildopa. Antes decían que era de primera elección para los casos de preeclampsia, pero ya no se usa mucho porque tiene muchos efectos adversos. ¿Pero qué puede causar esto? Causa hipertensión de rebote si se interrumpe bruscamente. Esta reserpina no se usa desde hace mucho tiempo. Y de los vasodilatadores arteriales directos, lo que hemos hablado de minoxidilo y de la hidralacina. Y aquí tenemos un grupo que es de los calcio antagonistas. Hay una clasificación química, podríamos decir, que es esta. Ya sabemos, la importancia del calcio en la contracción del músculo liso vascular, ¿no es cierto? Sí, estaba claro eso que vimos. Entonces, una clasificación simple es de las calcio antagonistas, es clasificarlos en dihidropteridinas. Es lo que les decía cuando hablábamos de la guía de la buena prescripción. Para prescribir los fármacos, debemos usarlos de primera línea, entonces calcio antagonistas, IECA, ARA2, etc. Y si escogemos los calcio antagonistas, lo lógico sería que en la próxima tabla se coloquen este grupo de las dihidropteridinas, de las benzotiazepinas y de las fenilaquilaminas. ¿Cuáles pertenecen a este grupo de las dihidropteridinas? La nifedipina, amlodipina, isradipina, nimodipina, nicardipina, etc. Y varios más. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Para qué? Yo creo que ya les indiqué esto. ¿Para qué se usa la nimodipina? Sí les mencioné esto. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, Doc, sí le escuchamos. ¿Se acuerdan que les dije? La nimodipina tiene un uso ¿Para específico. prevenir el deterioro neurológico? No, pero otra cosa. No es justamente para eso. ¿En qué caso? No podía usarse también cuando se trataba de, teníamos que tratar dolores como anginas de pecho o enfermedades arteriales No, coronarias. verán que no. La nimodipina tiene un blanco específico, más o menos. ¿Cuál es? A ver, les voy a dar alternativas. Arterias cerebrales. El corazón, los pulmones, el cerebro, el riñón. ¿Cuál? ¿Los vasos sanguíneos de qué? 5, Del 4. cerebro, los Cerebro. vasos sanguíneos del cerebro. Cerebro. El cerebro. Del La cerebro, situación doc. específica es, a ver, en los casos de hemorragia subaracnoidea, ¿sí? ¿Aló? Doc, ¿puede repetir, por favor? Se me entrecorta un poquito. En los vasos sanguíneos del cerebro tienen su blanco específico la nimodipina. Entonces, ¿en qué casos? En hemorragia subaracnoidea
Cuando Sí. a una persona ha tenido un aneurisma, sufre crisis de hipertensión, existe ruptura de un aneurisma o de una malformación arteriovenosa, sangra, y eso va al espacio subaracnoideo, donde están vasos sanguíneos. ¿Qué pasa con la sangre alrededor de los vasos sanguíneos? ¿Pueden provocar qué? Isquemia. ¿Ah? Isquemia. Isquemia, doctor. Pueden provocar vasoespasmo, ¿ya? A ver, uno de los riesgos es que al tercer día de tener una hemorragia subaracnoidea te pueden presentar dos complicaciones, o vuelves a sangrar o te da vasoespasmo del 3 al quinto día. Entonces, una persona que tenga eh, hemorragia subaracnoidea se le administra nimodipina. Colocas una sonda si no puede deglutir o le das por vía oral. Esta nimodipina, ¿qué hace? Como es calcio antagonista, permite que los vasos sanguíneos estén ¿qué? Dilatados, ¿no es cierto? Entonces, una forma de evitar el vasoespasmo. ¿Está claro? Sí, ¿Aló? doc. Sí, doc. Sí, doc. Es nimodipina, no ninguno, ni la hidrodipina, ni la nicardipina, ni la amlodipina, ni la nifedipina. Solo la nimodipina. ¿Sí? ¿Aló? Sí, doc. Sí, doc. Sí, doc. Sí, doc. A ver, la nifedipina tiene algunas complicaciones, tiene un buen efecto hipotensor, pero antes se administraba, por ejemplo, había eh, crisis hipertensiva y la empresa no me acuerdo, la Bayer creo que lo fabricaba decía, para crisis hipertensiva hay que diluir como eran las cápsulas masticables o eran digeribles, pero decían que se administran por vía sublingual y eso provocaba unos descensos bruscos de la presión arterial en pacientes con crisis hipertensiva. Entonces bajaba bruscamente. Y como vimos en la curva de autorregulación, bajaba más allá el flujo bajaba mucho, entonces hubo bastantes casos de isquemias cerebrales por uso de la nifedipina con ese método, ¿no? ¿Sí? Entonces ahora hay nifedipina retard, se administra por vía oral, es buena para bajar la presión. No está muy indicado en la fase cardíaca porque tiene un cierto efecto taquicardizante. Se usa la amlodipina más que todo. La amlodipina tiene la ventaja que utilizas una sola vez al día. Hidradipina y nicardipina son similares a la amlodipina. La más utilizada de todas es la amlodipina. Y la nimodipina, como les decía, para todas las hemorragias subaracnoideas. El grupo de las benzodiazepinas está diltiazem, es el más utilizado. Realmente, no como hipotensor, realmente. Tanto estas benzodiazepinas como el diltiazem, como estas fenilalquilaminas representantes del verapamilo, se emplean más bien por sus efectos antiarrítmicos. Bueno, no vemos con ustedes todavía arritmias, pero arritmias es como una primera, segunda, como tercera alternativa después de adenosina y beta bloqueantes, usar verapamilo para tratar las taquicardias paroxísticas supraventriculares. ¿Sí? Y el diltiazem es como de elección para fibrilación auricular con una respuesta ventricular alta. ¿Ya? Entonces, a ver. Dihidropteridinas, de estas algunos tienen características especiales, la amlodipina la más usada. Si un paciente, a ver, todavía no vemos con ustedes el inotropismo, pero, a ver, si algún paciente tiene falla cardíaca, eso quiere decir que no tiene una contractilidad adecuada, disfunción sistólica o diastólica, pues. Y tiene presión alta, podrías usar calcio antagonista, sí, pero ¿cuáles? Solo los de este grupo, ¿sí? Algunos indican estudios que no la nifedipina porque tiene efecto taquicardizante, entonces los que tienen falla cardíaca no es muy buena idea que estén taquicárdicos, pero sí puede usar amlodipina, ¿ok?
Lo que no deberías de usar, verán, eso, les cuelgo de los pulgares y dicen que van a usar, bueno, no crean que es literal eso, pero no usar, a ver, no usar, primero, ni este, no usar ni verapamilo ni diltiazem, ¿ya? Porque esos bloquean los canales de calcio tipo L. Ya vamos a ver cuando veamos la contracción del músculo cardíaco, que igual que en el músculo liso de los vasos sanguíneos, debe ingresar calcio del exterior para tener una adecuada contracción y un adecuado acoplamiento de la miocina y la actina. Entonces, si usas estos, verapamil y diltiazem, no va a haber suficiente calcio, no va a haber suficiente fuerza contráctil. Entonces, no deberías usar en pacientes hipertensos con falla cardíaca, ¿sí? ¿Está claro? Sí, doc. Los demás, ¿sí me escucharon? Sí, doc. Sí, doc. Sí, Sí, doc. doc, sí, sí. Sí, doc. Si algún profesor que a mí me ha ido bien, le puedes decir que, bueno, no le digas nada, pero no, mejor le demuestras con evidencias que no es así. ¿Sí? Ok, ¿estamos claros en esto? Sí, doc. Sí, doc. Sí, doc. Sí, doctor. Sí, doc. ¿Por qué? Porque produce depresión del músculo cardíaco, a más de que son más utilizados como antiarrítmicos. Sí podrías utilizarle para la presión, pero o sea, sí algunos que utilizan verapamilo como, y de hecho tiene efecto hipotensor, sí, pero parece muy buena idea. Aquí está el mecanismo de acción, ¿se acuerdan? Aquí está un gráfico ya conocido por ustedes, que donde actúa son los canales de calcio tipo L que permiten el ingreso de calcio. ¿Qué es relevante de esto? Que hay 6 subtipos de canales de calcio. Los L, que son los que hemos estudiado más, pero también hay los de N, P, Q, T, R, etc. Y los calcio antagonistas bloquean una subunidad del canal L, provocando relajación del músculo liso vascular y disminución de la resistencia vascular periférica. ¿Ya? ¿Qué aplicaciones tienen los calcio antagonistas? Angina de pecho porque van a dilatar los vasos coronarios, sí. Como antihipertensores también por su efecto vasodilatador. Mejora el flujo coronario, reduce la postcarga. En la enfermedad de Raynaud, ¿qué es la enfermedad de Raynaud? Es el vasoespasmo de las arterias. Sí, Ajá, a nivel A distal. nivel periférico, entonces muchas personas pueden tener una hiperreactividad vascular periférica, entonces el frío, por ejemplo, les causa mucha vasoconstricción que puede llegarles a causar dolor e incluso cianosis periférica. Entonces, los que tengan este problema, una de las alternativas es usar calcio antagonista. Y en arritmias cardíacas, ¿en qué arritmias les dije que se utiliza y cuáles fármacos? el verapamilo para Verapamilo para taquicardias paroxísticas supraventriculares. Y el diltiazem, El diltiazem para fibrilación fibrilación auricular. con buena respuesta ventricular. fibrilación, ¿qué? auricular. Auricular. Con respuesta ventricular alta, es decir, que esté taquicárdico, ¿sí? ¿Ya? A ver, aquí está amlodipina, nifedipina. Ya, nifedipina. Ah, lo que les decía, nifedipina de liberación inmediata, lo que les decía de las que tenían cápsulas, como venían en cápsulas y se daba por vía sublingual, no debería usarse, por esto que les digo, baja mucho la presión y puede dar problemas de flujo, especialmente cerebral. Que si se utiliza así nifedipina de liberación lenta o de acción prolongada. ¿De acuerdo? De los que son no,
Hidropiridinas. Ya. Bueno, y vamos a hablar de sistema renina-angiotensina. ¿Todavía tienen tiempo o ya no tienen tiempo? Doc, hoy era solamente hasta las 3:30 y ya son 3:24. A ver, vamos a pasar rápidamente esto de sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ya. Ya, Doc. Ya hemos hablado algo de esto, ¿no es cierto? Aquí está, se descubrió en estos años el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este fue el primer fármaco utilizado, el captoprilo, y parece que inmediatamente después del enalapril. Pero este sería como el representante de... Aquí todavía se usa, sí, algunos lo usan para casos de crisis hipertensiva, porque no te baja tanto la presión como la nifedipina y ayuda a controlar rápido las crisis. Ahí después se descubrió este antagonista de los receptores de angiotensina 1, el losartán, en este año 88. Ya sabemos, no voy a ser reiterativo, ya sabemos de dónde viene la renina, que permite que el angiotensinógeno, que es un precursor, que viene del hígado, actúa sobre la angiotensina 1, y esta angiotensina 1, sobre esta angiotensina tiene que actuar la enzima convertidora de angiotensina 1 en angiotensina 2, que es la que ejerce sus efectos para provocar la estimulación de receptores de AT1 y provocar vasoconstricción de arteriolas sistémicas. ¿Ok? Y aquí está también este tema. ¿Por qué este tema renina, angiotensina, aldosterona? Porque también se estimula la corteza adrenal, se libera aldosterona, que es la que reabsorbe sodio por el riñón. ¿Sí? Absorbe sodio y elimina potasio. Esto hace que aumente el volumen intravascular y aumente la presión sanguínea. Aquí está una fórmula de la angiotensina 2. Esto es lo mismo. A ver, ¿qué es lo que hace la angiotensina 2? Aparte de vasoconstricción, liberación de aldosterona, estimula ¿cómo es? Eh, la actividad del simpático. Entonces, la vasoconstricción, algo de la frecuencia cardíaca. Entonces, obviamente, actuando sobre esta enzima, que es la que transforma del angiotensinógeno a angiotensina 2, si inhibimos esta enzima no se va a formar angiotensina 2 y por lo tanto no va a haber estos datos. Por eso se utiliza como de elección en casos de falla cardíaca, porque va a disminuir la respuesta simpática, va a disminuir la vasoconstricción periférica, va a disminuir la liberación de aldosterona. Todo eso es beneficioso para los pacientes que tienen falla cardíaca. Y también, como vemos, a ver, ¿cuál es uno de los efectos adversos más importantes de los IECA? Es la... ¿Cuál han oído ustedes? ¿Han oído algo al respecto? La tos seca. La tos. Ya, entonces, ¿por qué se produce la tos? Porque a ver, ¿qué pasa con la enzima convertidora de angiotensina? La enzima convertidora de angiotensina hace que de la bradicinina, que es un mediador de la inflamación, a través de esta enzima quininasa 2 se formen fragmentos inactivos. Pero ¿qué pasa si inhibimos la ECA y esta quininasa 2? Va a haber mucha bradicinina. ¿Qué provoca esta bradicinina? Vasodilatación, liberación de prostaglandina. Entonces eso provoca como que estuviera inflamado en forma constante la garganta y eso te produce tos seca. Sí, ¿está claro? ¿Aló? Sí, Doc. Sí, Doc. Doc. Entonces la tos seca, si es leve no tendrás problemas, pero hay otros que se despiertan en la noche por la tos seca y habrá que cambiarles de fármaco. ¿Ok? Entonces no usar IECA, sino podría usar ARA2.
Aplicaciones clínicas de los IECA, hipertensión, la insuficiencia cardíaca, después de un infarto de miocardio, sí. Después de un infarto, los que no tengan contraindicaciones deberían usar beta bloqueantes y en lo posible IECA. ¿Sí? A ver, sujetos con alto riesgo de cardiopatía isquémica, sí. A ver, para evitar la nefropatía diabética, lo que pasa es que sí evitan la nefropatía diabética, pero cuando ya tienes hipercalemia o la nefropatía secundaria, un problema vascular, por ejemplo, estenosis de la arteria renal, no deberías usar IECA, ¿sí? De hecho, entonces, ¿sí previene la progresión de la insuficiencia renal crónica? Sí. Entonces, ya tienes insuficiencia renal y tienes hipercalemia, ya no deberías usar. No sé si está claro esto que les digo. ¿Aló? ¿Aló? Sí, Doc. Sí, Doc. ¿Sí está claro? Sí. Entonces aquí está efecto adverso. El más común, algunos refieren como el 85 a 90% que presentan tos seca. Yo les digo, sí es bueno el fármaco, pero si ya te presentan estos problemas de interrumpe tu actividad diaria, te despierta en la noche, habrá que cambiar. Entonces, tos seca podría provocar hipercalemia, de hecho, puede producir angioedema y obviamente hipotensión. Entonces aquí están los famosos ARA2, que son ¿qué? Inhibidores de la angiotensina 2. Aquí tenemos la renina, ya sabemos, que es lo que permite que del angiotensinógeno se forme angiotensina 1. Sobre esta actúan la enzima convertidora de angiotensina en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 básicamente tiene más receptores, pero los importantes son los receptores de AT1 o de angiotensina 1 y los receptores 2 de angiotensina 2. Entonces, ¿dónde bloquean los ARA2? Aquí, a estos, AT1. Porque la estimulación de estos AT1 provocan vasoconstricción y acción proliferativa. Los AT2 más bien tienen efectos beneficiosos porque provocan vasodilatación y una acción antiproliferativa. Entonces, ¿dónde actúan? Aquí. Lo lógico sería mencionarles, sino que un poco largo. Son antagonistas de los receptores 1 de angiotensina 2, así sería. Entonces se los conoce como ARA2. ¿Sí está claro? ¿Aló? Sí, Doc. Sí, Doc. A ver, aquí tenemos alguna selección de fármacos. ¿Qué ventajas tienen los ARA2? Menos angioedema. Entonces, alguien que tenga alergias, por ejemplo, tal vez no debería usar muchos IEC. Si tiene tos también, como no actúa sobre la bradicinina, o sea, no va a tener ese efecto adverso y podrías cambiarle de IECAS a ARA2. ¿Sí está claro? Sí, Doc. Sí, Sí, doc. Entonces aquí tenemos algunos, a ver, vamos a ver, algunos selección de fármacos antihipertensivos con problemas específicos. Que seas afroamericano, por ejemplo. Fármacos más apropiados, diuréticos, tiacídicos y calcioantagonistas. No debería usar beta bloqueantes ni IECAS. ¿Ok? A ver, insuficiencia cardíaca congestiva, fármacos más apropiados, IECAS, bloqueadores de los ARA2, son los BRA que se menciona aquí. Beta bloqueantes si no hay contraindicación y diuréticos tiacídicos de DEASA seguro. Verán que dice fármacos menos apropiados. ¿Qué dice aquí? Verapam. Verapam. Verapamil y diltiazem. Diltiazem. Si tienes asma, puedes usar todos estos. Los que no deberías usar, beta bloqueantes. Y si tienes hipertrofia prostática benigna, ¿cuáles te conviene? Los alfa bloqueantes, sí. ¿Qué más? A ver, aquí hay algunos efectos adversos que conviene. Si usas diuréticos tiacídicos como clortalidona, etcétera, entre los efectos adversos que puede incrementar el ácido úrico. Entonces una contraindicación sería los que tienen gota, no les vas a dar, por supuesto.
Igual, especialmente en personas de edad avanzada puede provocar hiponatremia e hipopotasemia. Lo lógico es hacerles un control, 1 o 2 controles al año de sodio y potasio. Porque ¿qué problemas puede darte? Algunas personas han llegado con hiponatremias, pero severas. ¿Cuánto es lo normal de sodio? De el sodio plasmático. ¿Cuánto es lo normal? 140. 40. ¿Quién da más o menos? De 135 a 145. ¿Cuánto? De 135 a 145 mil equivalentes. 145 a 145. Algunos han llegado a tener 110 de sodio. Como es instauración crónica, ¿cuáles serán los síntomas o qué esfera se afectará si es que baja mucho el sodio? ¿Ya? Pérdida de líquidos. ¿Cómo? No te escucho. Somnolencia. Ya, entonces el cognitivo, la esfera cognitiva, el sistema nervioso central se puede afectar, puede llegar hasta convulsionar. Lo que pasa es que si recibes diuréticos tiacídicos, el sodio se instaura la hiponatremia se instaura en forma crónica. Entonces, por eso llegas a niveles de hiponatremia severa. Porque cuando las hiponatremias son de instauración brusca por alguna circunstancia, le has dado agua libre en exceso, etcétera. Si te baja el sodio, puedes llegar a convulsionar. ¿Ya? Entonces, algunas personas, si les da somnolencia, disminución del estado de conciencia o convulsiones, y es porque no les han hecho el control y han estado recibiendo diuréticos tiacídicos. ¿Ok? Y la otra cosa que hay que tener precauciones que puede provocar hipopotasemia. Entonces, eso es importante. ¿Qué se afecta si con el potasio elevado o bajo? ¿Qué es lo más peligroso? Arritmias cardíacas. Ya, que te dé problemas de la transmisión del corazón. Ya. Los IECA, como hemos visto, tos, hipotensión, insuficiencia renal, antagonista del AP2, atoxicidad fetal. No deberías usar si tienes problemas vasculares renales. Antagonista, esto también me faltaba decirle. Los calcio antagonistas, el efecto reverso más común es edema malleolar o el edema de tobillo, porque es intrínseco a su mecanismo de acción. ¿Qué es lo que hace a nivel periférico? Vasodilatación. Y eso permite que se extravase líquido al espacio intersticial. Entonces, lo más común es que se hinchen los tobillos. Pero no es una cosa, a no que sea, a no ser que sea exagerado, por supuesto, pero no es una cosa que permita que interrumpir esta medicación, ¿de acuerdo? Porque es propio, como estamos de pie la mayor parte del tiempo, entonces tiende a irse a las partes declives, ¿ya? ¿Qué más? Lo que les decía, el beta bloqueante, broncoespasmo, fatiga, frialdad, bradicardia. Y de los doxazosina, hipotensión con la primera dosis. Creo que ahí hemos acabado esta parte, digamos. Esto parece. Bueno, esto veremos la próxima. Todavía nos falta las crisis hipertensivas. Algo bueno. Mañana acabaríamos de esto de crisis hipertensivas. No me tomará más de 30 minutos. ¿Ya? Listo, Doc. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto ahora? Creo que no, Doc. ¿Creen que no? ¿Ya? De acuerdo. Yo tengo una pregunta, doctor. Yo soy Stephanie. En el semestre pasado leímos que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina puede ser un factor de riesgo para la susceptibilidad del COVID, porque aumentaba la expresión de los receptores AC2. ¿De pronto existe alguna contraindicación de momento para eso? Es lo que justamente queremos dilucidar, porque la controversia es
Porque supuestamente el COVID va justo a los receptores de la enzima convertidora de angiotensina. Pero si estás utilizando supuestamente estos IECA, supuestamente ese receptor está copado y eso va a evitar que vaya virus del COVID a eso. Es lo que vamos a discutir en este foro que vamos a tener el viernes, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, Doc, el día viernes. Es justamente la controversia, porque más bien algunos mencionan que es un efecto protector, no de susceptibilidad, porque los receptores de los IECA están ya copados por los inhibidores de esos receptores. ¿Ya? Entonces, más bien ejercería un efecto protector antes que de susceptibilidad. ¿Sí? Doc, yo le iba a decir, el foro del día viernes es sobre la ivermectina. El de los yecas quedó para el segundo foro. Cierto, disculpe. Pero bueno, Sí, entonces, pero esa es la controversia, todavía no hay nada concluyente al respecto. ¿Sí? ¿Aló? Sí, Doc. Sí, Doc. Doc, ¿Qué más? disculpe, yo también tenía una pregunta. Es porque Dime. había leído también que como vasodilatador a veces se podría usar el fenoldopan o fenoldopan, no sé cómo decirlo. ¿Pan? Ajá. Sí, también, de hecho, en algunas crisis hipertensivas, en algunas emergencias, pero no es de primera línea, sino de segunda. Y no hemos usado aquí, no creo que haya. Y si Ya. hay, no es de primera elección. Entonces no me sé de los que no son de primera elección, sino ya. Pero sí está. De hecho, vamos a ver en algún gráfico, está el fenoldopan, pero como segunda alternativa de alguno de los casos de crisis hipertensiva. ¿Ya? ¿Ok? Sí, Doc. ¿Algo más? Disculpe, doctor, una pregunta. Dime. Relacionada con la exposición del grupo de antihistamínicos, ¿nos podría decir en qué fármacos hacemos hincapié para la exposición? En los antihistamínicos de primera y de segunda generación. Sí, a ver. Todos. Hay muchos antihistamínicos. A ver, los que, por ejemplo, dimenhidrinato, que sirve, se han de haber usado alguna vez, que sirve para el mareo. Difenhidramina, que es de primera generación. Y los de segunda generación, loratadina y los Mitú, que es la desloratadina. Y el otro es, no, acuérdame uno de segunda generación, además de loratadina, el otro que es mm. Hay el otro que es parecido a la loratadina. ¿Cuál? La cetiricina. ¿Cómo? Cetiricina, exacto. Ajá. ¿Qué más? A ver, el dimeghidrinato, sí, bueno. Hay otro, uno que es orexígeno, pero no me acuerdo el nombre. El levos. Ciproflavina creo que se llama uno. Ajá. Ya. Pero básicamente, a ver, difenhidramina, a ver, hay otros que se utilizan como antitusígenos,